Entramos en este tiempo de la picota en el que abordamos los principales temas que nos deja la actualidad, que son muchos y varios de ellos de carácter postelectoral, como analizaremos en esta mesa de opinión, pero también hablaremos de otros asuntos más mundanos y apasionantes, como es Emerita Lúdica. Antes, déjenme que les presente a los picoteros que nos van a acompañar en el desarrollo de este espacio. Hoy están con nosotros Javier Segura. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Fran, Emerita te saluda. Oye, pues te veo corte de pelo muy romano. Sí, la toga esta la he dejado un poco ahí. No he tenido oportunidad de estar por obligaciones familiares, he tenido que estar fuera, que me ha venido muy bien los 4 días, obviamente, para hacerlo mejor. Y lo lamento porque he estado siguiendo las noticias, he estado viendo fotografías espectaculares. La verdad es que me he quedado... Eso es cuando dices tú, me la perdí. Por el contrario, Luisma, tuve la oportunidad de ver la celebración del Sevilla, campeón de la Europa League. Por séptima vez. Por séptima vez, efectivamente. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me ha pasado lo mismo que a Javier, pero al revés. Yo no he tenido la fortuna de ver la celebración de Sevilla y sí que he disfrutado todo lo que he podido de esta Emerita Lúdica. Bueno, ha sido fantástico, ¿eh? Según los datos que hoy ha dado a conocer el Ayuntamiento de Mérida, unas 90.000 personas han participado en las diferentes actividades, 120 que se han programado durante esta celebración de la 13ª edición de esta fiesta recreacionista y baraja un volumen de negocio aproximado para la ciudad de unos 5 millones de euros, lo que ha dejado. Ha dicho que entre el jueves y el domingo había un 90% de ocupación hotelera y el fin de semana ya en sí mismo alcanzó el 100% de ocupación hotelera en la ciudad. Y simplemente bastaba con dar una vuelta, sobre todo el sábado, por las calles del centro para ver que estaba abarrotado, ¿no? Lo siguiente, la ciudad de Mérida con Emerita Lúdica, que se ha volcado en esta celebración, yo creo que más que en un año, de forma extraordinaria, en una edición en la que además estrenamos un festival local, que fue el jueves, y la declaración de interés turístico regional. La verdad es que era impresionante, había un ambientazo, pero además desde por la mañana hasta altas horas de la noche, vamos, que ha sido permanente, fuese donde fuese, centrado en principio en el foro, pero vamos, en el templo de Diana, pero también en el foro, en el arco de Trajano. La calle Santa Eulalia estaba permanentemente abarrotada, yo creo que mayoritariamente vestidos de romano, mucha gente también sin vestir de romano, muy pocos vestidos de chino romano, que parece una variante de la romanidad, y luego, pues bueno, disfrutando también de las diferentes actividades. A mí me gustó mucho el teatro que hubo el sábado, especialmente reconozco la valía de los niños, de las niñas, fundamentalmente de Santa Eulalia, que bajo la dirección de Tirado hicieron una obra muy bonita, muy bonita. También obviamente el Medea anterior, y me gustó mucho el juego de pelota romano, de nombre impronunciable para mí, que realmente fue una pasada. Ojalá eso hay que retomarlo. Decían que la idea es que se hiciese una liga internacional de este juego que ya están haciendo en Roma. Yo entiendo que desde la época, o sea, desde el punto de vista del Imperio Romano sería una interdiocesana entre una y otra, pero de verdad que es un juego muy entretenido, súper intenso, no apto para que todo el mundo lo juegue, porque no lo es, pero muy bonito, ¿no? Muy interesante. Sí, muy además interesante. En las imágenes y con ese marco del acueducto de los Milagros queda fantástica, es fantástico, ¿no? Faltó, la verdad es que hacía un calor horroroso para los pobres que sufrían con el calor que hacía, y bueno, la verdad es que yo no sé si se publicitó todo poco o la gente un poco por desconocimiento, no había demasiado público, pero los que estuvimos, la verdad es que disfrutamos muchísimo.
¿Sabes qué pasa? Que también es cierto que hay tantas actividades que, aunque no coinciden en horas, se solapan unas con otras, ¿no? Y es difícil poder albergar o llegar a todas, ¿no? Es muy complicado, pero aún así es verdad que se registró, sobre todo en las que se desarrollan en el Teatro Romano y en el Templo de Diana y en el Pórtico del Foro y en la calle Trajana, por el mercado, una alta participación. Ahí estamos viendo imágenes de la retransmisión que hicimos en directo del Fuego Sagrado. La vi. Desde la cabecera del Puente Romano hasta el Templo de Diana. Por cierto, es que el gobernador Jaime Ruiz Peña es un número, ¿eh? El nieto se mete en el papel, ¿eh? Totalmente, y el nieto también. Totalmente. Estuvo también en el juego de pelota, aguantando con la armadura, tiene su mérito, ¿eh? Sí, la tiene, efectivamente. Se mete en su papel. Bueno, y ahí en la nominato lo estamos viendo también en el Teatro Romano y en la Laureatio. O sea que ha estado protagonizando muchas escenas de verita lúdica, cosa que nos congratula. Desde aquí le enviamos un saludo. Y en cualquier caso hay que decir que yo creo que es una fiesta, desde aquí apuntábamos ya hace algunos años, que tenía un potencial extraordinario y que estaba llamada a ser la gran fiesta autóctona y singular de Mérida, porque es verdad que si bien disfrutamos de unos grandes carnavales y de una gran Semana Santa, se celebran en muchas partes del país y no en todas, mientras que estas fiestas recreacionistas son puntos escogidos del país, y entre ellas yo creo que yo no he visto tampoco ninguna más, es cierto, pero por lo que me comentan las asociaciones recreacionistas que viajan a otros puntos, a Lugo, a Tarragona, incluso a Roma, ninguna tiene el potencial que tiene evidentemente la emeritense, porque se desarrolla en monumentos en perfecto estado. Efectivamente. Mira, es que ahí, además que con la tradición que nosotros tenemos, es decir, el teatro a nosotros nos ha aportado mucha tradición en cuanto, y esto yo es que lo diré y lo repetiré hasta la saciedad, que no hay ninguna ciudad, pueblo grande de 60.000 habitantes en España que tenga la capacidad de producir cultura como lo hace Mérida. La cultura del carnaval, la cultura de la Semana Santa, la cultura del teatro, que es el que nos ha dado esa cuna, pero que no solamente se manifiesta en la representación, sino en el vestuario, en la representación, en todo lo que son los atrezos, decorados, todo esto al final en la Mérida lúdica también tiene cabida, y ahí vamos a tener un margen de mejora, de expansión increíble. Bueno, aquí se ha experimentado este año con el festivo local, y vista la respuesta, a ver quién lo quita el año que viene. Sí, porque además ha sido contra todo pronóstico, en el que normalmente los festivos suele desplazarse la gente se ha quedado, ¿no? Sí, las expectativas que ha habido, las expectativas. El festivo local es para los emeritenses solamente, porque en otros sitios no era festivo, ¿no? Pero en cualquier caso la gente se ha quedado, y eso yo creo que ha sido una experiencia positiva. Lo único que yo decía en la editorial precisamente es el riesgo que corremos en todos estos eventos que tienen una participación masiva, en que se pueda deteriorar el espíritu y el rigor histórico, sobre todo en las vestimentas. Lo que tú decías, el romano chino hecho confeccionado en el chino, eran pocos, pero yo vi algunos, y no debemos caer en la tentación del traje de carnaval, porque eso sí es un traje de carnaval lo que venden los chinos de los romanos, ¿no? Y con muy poquito dinero, con muy pocos euros, se puede confeccionar con una tela, una casulla, y ser lo más riguroso posible históricamente. Además, contamos con la gran suerte que desde el Museo Romano nos hacen precisamente las líneas que hay que seguir para ser rigurosos con las vestimentas, ¿no? Y eso que tan a gala llevan las asociaciones recreacionistas se ha trasladado también al público, aunque, vuelvo a insistir, hay una pequeña parte que ha optado por el camino fácil de ir al chino, ¿no? Y esto lo debemos evitar, por el bien de la fiesta. Ahí hay un detalle interesante, y es que quizás al contrario que en ediciones anteriores, sí que se empieza a ver movimiento de vestimentas, de zapatos, no atrezo, porque en realidad no lo es, sino de adorno, del resto de elementos en la ciudad. Quizás no lo suficiente para que una persona llegue, se encuentre con esta y diga, venga, voy a vestirme decentemente, ¿no? Pero sí se veía buenos trajes por el centro en determinadas tiendas. Terracota sacó su línea, digamos, top,
pero ha habido un movimiento durante las 2-3 últimas semanas, que yo de hecho iba por la calle Santa Eulalia y a todo el que me encontraba decía, me estoy buscando un traje porque no sé qué, y había cosas que otros años no ocurrían, ¿no? Entonces ahí se ha popularizado, quizás es verdad que falta el afinar con algunos. Hay gente que bueno, pues a lo mejor le ha pillado el toro o que no, pero sí que se mueve mucho más negocio, que en el fondo también es algo positivo por la parte económica y por la parte cultural de esto. Entonces por ahí yo creo muy bien. Luego destacar que me ha llamado la atención que he visto a muchos jóvenes que también se han empezado a vestir. El año pasado no veías a ninguno, era imposible, los jóvenes desaparecían, y este año, posiblemente también porque se ha hecho mucho desde los colegios, desde los institutos, sí que veías ya una porción de jóvenes de entre 15 y 20 y pocos años vistiéndose, cosa que el año pasado no ocurría, y yo creo que es muy positivo. Eso es porque leen poco. Cuando lean acerca de las bacanales romanas, verás tú cómo cambian de opinión. Y luego dejo ahí una idea para los recreacionistas o el ayuntamiento que la quiera coger, ya para petarlo, una carrera de cuadrigas en el hipódromo. Sí, hace falta la presencia de caballos. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, sí, efectivamente, ¿no? Con aquí eso ya lo petas. Y queda ese monumento por explotar todavía, ¿eh? Y la Alcazaba también. El interior de la Alcazaba, ¿te acuerdas? Ha habido cosas. En el lienzo de murallas ha habido muchas cosas que se han desarrollado allí, ¿no? Personalmente, ya te digo, las expectativas que yo veía los días previos, cuanto más expectativas veía, pues más triste me sentía, porque, vuelvo a repetir, no he podido vivirlo in situ, ¿no? Además que a mí este tipo de farándulas me gusta, y me gusta el carnaval, y sé separar lo que es el carnaval, lo que es un disfraz, de lo que es una recreación, ¿no? Y sí, personalmente creo que me voy a sentir muy cómodo cuando pueda ir y vea pues toda la cantidad de actividades, gente vestida, en fin, la otra dimensión, ¿no? Yo apuntaba ya hace algunos años que a quien se le ocurre la idea o quien tenga la posibilidad de hacerlo, que lo haga, si no es el ayuntamiento o quien sea, de alquilar trajes, confeccionar trajes y alquilarlos, que eso funciona en otros sitios y es una opción para aquellos que, sobre todo visitantes, ¿no?, que no tengan la opción de hacerse un traje con tanto tiempo y vengan y puedan vestirse, ¿no? Pero ya por 40-50 euros te podías hacer con un traje perfectamente. Sí. Y con menos de esclavo. Lo que pasa es que es verdad que la gente no quiere vestirse de esclavo, pero es lo más barato y lo más cómodo, ¿eh? Sobre todo para el calor. Muy patricio. Sí. Hay mucho senador y mucho... Ese año que estamos viendo las imágenes, fue antes de la pandemia, quiero recordar, en la Plaza de Toros sí se hizo en el 2016 se hizo esa recreación en la Plaza de Toros. Pues eso, llevado precisamente al circo romano, sería magnífico el hacerlo allí, ¿no? Así que lo apuntamos también. Pero en cualquier caso, éxito rotundo de esta edición de Mérita Lúdica, que indudablemente, vuelvo a insistir, está llamada a ser uno de los grandes acontecimientos, y esto no es caer en chauvinismo, a ser uno de los grandes eventos recreacionistas del país. Del país ya lo es, pero ser uno de los grandes reclamos turísticos del país, ¿eh? Así que esperemos que sigamos en esta magnífica línea. Y ahora vamos a hablar de otra recreación, ¿vale? La política, porque estamos en tiempos, yo creo, de escenificación. En este tiempo postelectoral, de pactos que no han sido alcanzados todavía y que ni siquiera, yo creo, que se ha llegado a hablar. Y también de tacticismo que se está produciendo en este periodo postelectoral para conformar el futuro ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por una parte tenemos al gobierno en funciones y al presidente en funciones del Partido Socialista, que, aunque ha ganado las elecciones, tiene escasas posibilidades de mantener el gobierno autonómico, y apela a acelerar el proceso para retratar a los grupos de la oposición que sí tienen posibilidad de formar gobierno antes de la celebración de las elecciones generales del 23J. Y por otra parte tenemos al Partido Popular de María Guardiola, que aunque no ha ganado las elecciones, sí ha empatado a escaños con el Partido Socialista, y es la única que puede en estos momentos conformar un pacto para gobernar la comunidad autónoma. Pero la otra parte del pacto, que es Vox, sí le corre prisa también
el alcanzar un acuerdo antes del 23J, y es que esa fecha del 23J es clave para los intereses partidistas, tanto de unos como de otros. Hoy hemos sabido que Santiago Abascal, presidente nacional de Vox, urge a Feijóo y ha hecho una llamada a Alberto Núñez Feijóo a pactar antes de las elecciones generales como única línea roja, dice el respeto a los votantes de Vox. Para ello pide evidentemente entrar en los gobiernos autonómicos, cosa que quiere evitar Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular a toda costa. Tanto es así que María Guardiola insiste y sigue insistiendo en gobernar en solitario en Extremadura, algo yo creo que casi imposible, a menos que se doblegue alguna de las dos partes que han de negociar, que todavía no se han sentado a negociar. María Guardiola celebró este pasado sábado en un hotel de la ciudad su junta directiva regional y dio a conocer cuál era la situación, pero todavía, vuelvo a insistir, no se han sentado a pactar un futuro gobierno, algo a lo que, por cierto, Soraya Vega, que es la portavoz del PSOE, le ha insistido en que alcance para no bloquear a la región. En fin, como ven, estamos en este periodo de tacticismo ahora mismo por parte de todas las formaciones, y es que la convocatoria de las generales yo creo que ha desvirtuado todo esto y podemos incluso llegar a pasar las elecciones generales y no tener un gobierno aún conformado en Extremadura. Luisma. Lo que tú dices, circo, un poquito de circo. No sé, yo soy una persona más o menos seria y de ciencia, entonces a mí me gusta que las cosas se hagan de determinada manera y me molesta que se intente tratar a la gente sin respeto. Quizás la palabra sea eso, pero además unos a los otros. Aquí las normas que nos hemos impuesto en la democracia son muy sencillas. Tú te puedes presentar a la elección como presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y si tienes un voto más que cualquier otro que se presente, lo eres, y si no, no lo eres. Ya está, no hay más opciones. Como hay 4 partidos representando aquí a los extremeños en el Parlamento, solamente hay 4 posibilidades de voto. Entonces, si no se obtiene el apoyo o bien del PSOE de Izquierda Unida y Unidas Podemos, o bien de Vox por parte del PP, el que sea, en el mejor de los casos, si consigue la abstención del otro grupo, solamente puede empatar, y eso nos aboca a unas nuevas elecciones, lo cual sería, yo creo que vergonzoso. Entonces, solamente te queda una opción. Si tú eres el PSOE, puedes intentar conseguir el apoyo de Unidas Podemos. Si eres el PP, puedes conseguir el apoyo de Vox, y si no lo consigues, pues no tienes nada que hacer. No vas a ser presidente, te pongas como te pongas. Es que no hay opción. Basta que el otro partido se vote a sí mismo, que es lo normal, para que no haya un presidente. Entonces, esto de marear la perdiz de una manera tan vasta, me parece un poco ofensivo por parte de los partidos políticos a la ciudadanía. Entonces, ¿qué quieres hacer él? No, es que lo hago. No, es que vamos a ser un poquito razonables. La gente que ha votado a PSOE, al PP, a Unidas Podemos, a Vox y a todos los demás merecen el respeto como votantes que han sido, y entonces, pues bueno, vamos a sentarnos y vamos a negociar. Ahora les toca a ellos, no a nosotros. Y cuando nos toque votar en las generales, pues votaremos con la clave de las generales, no con lo que se haya votado aquí. Que alguien quiere agitar la banderita de que viene Vox, que viene la ultraderecha y esto. Yo creo que ya la ciudadanía es lo suficientemente madura como para no caer en cosas tan zafias como que viene la derecha extrema, la ultraderecha, que la gente tiene mucho más normalizado que lo que nos intentan hacer creer desde las esferas gubernamentales. Javier. Estoy de acuerdo con tu análisis, ¿no? Esto es una puesta en escena y un tacticismo que es difícil de interpretar por parte de gente que estamos a pie de calle trabajando 8 horas al día y que apenas tenemos oportunidad de prestarle un rato
atención, ¿no? En las noticias, en el periódico, en la radio o a través de unas opiniones que podamos hacer aquí en La Picota, ¿no? Y además esto va a tal velocidad de guiños, de comentarios y de giritos, no tratan más que de tratar de fijar posiciones para poder llegar a esa negociación forzada. El partido de Abascal es un partido de decisiones concentradas. Me remito a los hechos de personas que han participado o han militado en ese partido y han tenido responsabilidades, ya sean municipales o autonómicas, que han salido de ese partido, y todas vienen a confirmar que efectivamente las tomas de decisiones están concentradas en la sede nacional y por tanto eso responde a un interés claro y que lo persigue. Mientras que hace 8 o 4 años lo que perseguían era derrocar modelos socialistas y orientarse hacia modelos más conservadores o más liberales, facilitando allí donde fuera posible la gobernabilidad, ya fuera del Partido Popular o incluso del Partido Popular y Ciudadanos, porque entonces Ciudadanos tenía representación. A día de hoy lo que quieren a toda costa es replicar el modelo que se dio en la Comunidad de Castilla y León de gobernar. Van a poner a personas significantes en puestos de gobierno, no tienen capacidad, no tienen estructura ni técnica ni política para poder entretejer una estructura política en torno a la comunidad autónoma, pero pondrán figuras significativas que resultarán bloqueadoras o facilitadoras y en cualquier caso disonantes, porque la disonancia es lo que caracteriza pues a este partido político. Por el lado del Partido Popular, que visto el resultado de las elecciones no se esperaba ni este resultado siquiera, ni estas opciones, pues evidentemente lo tienen tan cerquita que quieren volver a replicar el modelo que ya se dio en la época de Monago. Y ahora con la ventaja de que son sus primos hermanos los que están con los que pueden gobernar. Este Pelayo salió del Partido Popular. Salió del Partido Popular porque la Guardiola no le dio su sitio. Y mire usted por dónde, ¿no? Pues ahí está. Ahora pues tiene otra vez la posibilidad de hacer esa comunión y de juntarse, ¿no? Bueno, pues el Partido Popular lo quiere gobernar a toda costa y quiere facilitar que Feijóo pues también gobierne electoral o un acuerdo electoral y de gobernabilidad cuando ya se está codiciando lo siguiente, ¿no? Lo que vimos de rareza en las elecciones autonómicas municipales era que se hablaba más desde los líderes nacionales que desde lo que se hablaba a nivel local y autonómico. Este ha sido el resultado y ahora volvemos otra vez a estar enfrascados en lo que se diga a nivel nacional y los líderes nacionales, ¿no? Yo creo que en todo eso pierde Extremadura y pierde la ciudadanía de Extremadura y vamos a volver a estar secuestrados en manos de personas, lo negarán hasta la saciedad, dirán que es absolutamente falso, dirán que están pensando en nosotras y en nosotros, pero sus hechos son tan evidentes y su tacticismo es tan evidente que aunque lo nieguen, pues demuestran de que efectivamente estaremos otra vez secuestrados en las tomas de decisiones que se hacen a unos 350 kilómetros aproximadamente de Mérida, en el entorno del Paseo de la Castellana o un poquito más arriba. Ahí es donde se tomarán las decisiones y sabremos cuáles son los resultados. Ojalá que todo esto no nos lleve a una situación de parálisis en el ámbito de la Asamblea de Extremadura, en la investidura del gobierno y sobre todo en el funcionamiento de la administración, porque a Extremadura no le viene bien los periodos de parálisis. Nosotras no somos motores, no somos motores de última generación. Nuestros motores son tradicionales, siempre vamos lento, poquito a poco, sin pausa, sin prisa, sin pausa,
pero tenemos necesidad de que nuestra administración funcione. Como se quede parada, después nos cuesta arrancar, ¿eh? Motores Perkins diésel, antiguos, ¿no? No lo quería decir por una cuestión de edad, pero oye, que aquí cada uno se retrata, ¿eh? Bueno, hay que decir que la elección de presidentes, como decimos, se puede demorar en algunas comunidades autónomas más allá del 23. De hecho, en Extremadura el plazo límite es el 27 de julio, cuando la convocatoria de elecciones generales es el domingo 23. Todo parece indicar que quien tiene la potestad en estos momentos, ahora de momentos en la convocatoria de la Constitución de la Asamblea, es el Ejecutivo Autonómico en funciones, Guillermo Fernández Vara, que quiere, ya ha dicho esta mañana a través de redes sociales, en esta semana firmar el decreto de la convocatoria para la Constitución de la Asamblea y proceder a constitución la próxima semana. Una vez se elija la mesa de la Asamblea, será esta la que determine el plazo para investir al futuro presidenta de la Junta de Extremadura. Pero también hay un periodo, un plazo tasado, de tal manera que si se adelanta ahora la constitución de las asambleas, se puede adelantar también la investidura del presidente antes, o de la presidenta antes del 23J. Sí, creo que son 15 días, ¿no? Son lo que 15 hay días, cada cosa, ¿no? Yo la verdad es que todas las opciones que se han barajado aquí, a mí todas me parecen razonables y respetables. Es decir, me parece respetable que un partido dé autonomía a sus gobiernos regionales o a sus partidos regionales. Me parece respetable que intenten hacer una estrategia nacional. Todo me parece lógico. Lo único que necesitas es sentarte a negociar y ya está. Es decir, aquí en el caso del PP con Vox puedes negociar o un apoyo extraparlamentario o un apoyo dentro del gobierno. Bueno, pues siéntate, negocia y ya está. Y no, es que no hay muchas más opciones. Y me parece respetable que Vox, como una parte de los votos de los extremeños, con sus 5 escaños, pues me parece respetable tanto que diga yo quiero permanecer fuera del gobierno y hago un apoyo extraparlamentario cuando me parezca conveniente y con eso tengo libertad de acción, como también me parece respetable decir, bueno, pues me meto dentro o intento meterme dentro del gobierno e intento ejercer mi acción política desde dentro, restándome también por otra parte capacidad de acción. Todo me parece lógico. Ahí cada partido pues tendrá que atender por un lado a lo que entiende que le dice su electorado y actuar en consecuencia. Pero yo no demonizaba ninguna de las opciones, todas me parecen más que respetables. Lo que sí que me parece interesante es lo que decía, por un lado, primero, ya no solo por la parte extremeña, sino que es que la parte nacional va a estar paralizada hasta agosto. Entonces, es que va a ser una parálisis nacional generalizada, ¿no? Y luego, por otra parte... Creo que es el 18 de agosto, cuando se constituye con las Cortes. Que es periodo, además, vacacional, con lo que hasta septiembre no se va a empezar a hacer nada, ¿no? Lo que sí que me parece interesante es... Tú puedes decir lo que quieras. Ahora tienes una legislatura entera para... A ver si de una vez, por fin, los extremeños nos hacemos valer, tanto en Extremadura como fuera de ella, sobre todo fuera de ella, que hay gran parte de las inversiones que necesitamos tienen que venir de Madrid. Entonces, tú aquí puedes decir lo que tú quieras, tú puedes decir que vas a hacer lo que te parezca, pero cumple. El problema de todo esto es que al final esta negociación entre el Partido Popular y Vox se va a llevar desde Madrid, o al menos se va a vigilar muy de cerca desde Madrid, porque la convocatoria del 23J desvirtúa ya cualquier pacto en cualquier comunidad autónoma. Por una parte porque al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no le conviene alcanzar acuerdos o escenificar ciertos acuerdos para no dar la sensación de que depende de Vox para poder presidir el gobierno de España. Y por otra parte, a Santiago Abascal le interesa alcanzar cuanto antes para evitar un distanciamiento de su formación en las generales y evitar que el Partido Popular no los necesite a ellos y con una mayoría simple, holgada, pueda gobernar en solitario en el país. Es decir, estamos en este periodo de tacticismo total. Pero ya ahí lo de Abascal lo entiendo, lo de Feijóo no, que es negar la realidad.
si todas las encuestas dicen que te pongas como te pongas, vas a necesitar de Vox. No, a nivel nacional no. Sí. Hay algunas ya que le auguran 150 escaños, que es el límite, digamos, inferior por el que No el será la Partido de Tezano, Popular ¿no? se daría por enterado, o sea, o posibilitaría un gobierno en solitario sin necesidad de un acuerdo de gobierno. Le siguen, Acuerdos, supongo, claro, pero parlamentarios. le siguen faltando 25 votos para llegar a la mayoría. Bueno, tienes nacionalistas, tienes otras corrientes, otros partidos minoritarios también. Claro, ese es el tema. Entonces, en lugar de depender de Vox, va a depender del PNV y otra vez de Esquerra y de Juntos. ¿Eso es lo que quiere Feijóo? Que lo diga, me parece bien. Quiere gobernar. Feijóo quiere gobernar. Sí, pero la mayoría ellos quieren vindicar aquello que consideraron en su momento que fue como la expulsión, ¿no?, del gobierno cuando la moción de censura de Rajoy. Y tienen una necesidad imperiosa, consideran que ya han limpiado orgánicamente su partido de todos aquellos casos extraños, corrupciones, sentencias y ese tipo de cosas. Ya lo han limpiado, han lavado un poquito la cara y otra vez están pues en su ambición desmedida, con todos los apoyos que se le da a este partido, para gobernar, y lo tienen, como se suele decir, lo tienen a huevo y lo quieren hacer como sea. Y a ver, a mí en esta situación que se está comentando, entiendo las posturas. De todas maneras, sigo diciendo que Extremadura es 1 millón de habitantes y un territorio muy grande, y las inversiones aquí tienen unos costos altísimos en comparación a donde hay concentraciones poblacionales de 1 millón de habitantes en un territorio mucho más pequeño. A nuestros kilómetros de autovía, nuestro kilómetro de línea férrea, nuestro construcción sistema sanitario de sistema sanitario, educativo, efectivamente no responde con los mismos costos. Pero eso no se ve fuera de Extremadura. En Extremadura lo entendemos y lo sentimos y lo vivimos y lo sufrimos. Y cuando se consigue algo de esto se considera un gran logro. Pero en otros sitios lo que ven es que Extremadura es una gran región con 1 millón de habitantes que tiene muy poco peso en todas las esferas económicas, políticas, social, etcétera, y encima un alto costo. En la moneda de cambio, y que esas fichas de dominó que tienen que ir cayendo una detrás de otra, Extremadura no es la primera, ni está en la mitad, y posiblemente sea de las últimas. Con esto no quiero decir que nos llevemos un premio de consolación, digo que en el gran paquete nacional Extremadura representa muy poco, y solamente ha representado algo cuando se ha deslocalizado y se ha sentado en Extremadura. Y aquí harán, mira, lo del recreacionismo no viene muy bien, aquí harán una puesta en escena de que se junten y de que hablan y dirán que están negociando por y para Extremadura. Leche miga, que de eso ya también la sabemos. Hombre, también está la opción del transfugismo, modelo Asamblea de Madrid, ¿os acordáis? Tamallazo. El tamallazo, efectivamente. Hay 4 escenarios posibles. Creo que son 4, si no se me escapa ninguno. El primero, gobierno en solitario, como quiere María Guardiola, con apoyos puntuales, supongo, de Vox, parlamentarios. Necesita la abstención de Vox. Podemos y de Vox. Exacto. De los dos. Necesita de los dos. Bueno, el voto afirmativo de Vox le valdría si al final eso se traduce en acuerdos parlamentarios puntuales de gobierno durante la legislatura. Segundo escenario, gobierno de coalición. Partido Popular, Vox, con la entrada de Vox en el Ejecutivo Autonómico, que es lo que quiere Vox. Vox pretende o una vicepresidencia o la presidencia de la Asamblea de Extremadura y 2 consejerías, entre ellas Agricultura. Son, en principio, según las informaciones a las que hemos tenido alcance, digamos, la postura inicial de la negociación de Vox. Tercer escenario, una posible hipotética abstención de Vox que permitiera a Guillermo Fernández Vara seguir presidiendo. Lo veo difícil, pero puede suceder también. Y una cuarta, empate técnico y convocatoria de nuevas elecciones en octubre. Son los 4 escenarios que hay ahora mismo sobre la mesa, y cualquiera de ellos se puede desarrollar en cualquier momento. Una variante, Unidas Podemos puede también solicitar estar en el gobierno. A todo esto, evidentemente, contando con la concurrencia de Unidas por Extremadura, efectivamente. ¿Cómo te diría? Pues te va a pedir. A ver, yo lo intentaba. Mira, y vuelvo otra vez a lo mismo. Es decir, son un grupo parlamentario muy pequeñito, muy cañero, pero si nos ponemos a ver el trabajo que han desarrollado la legislatura, ole,
que no han faltado, como se suele decir, a ninguna cita, han llegado con los deberes hechos. Un grupo muy pequeño, muy ruidoso, con posturas a veces muy extremas, muy fuera de lo normal, pero puestos a meter en un gobierno, prefiero meter a gente que está dispuesta a trabajar por Extremadura. Son 4 diputados y es de las pocas regiones donde prácticamente no ha desaparecido. Entonces, y ha mantenido el resultado. Ha perdido votos, es cierto, que ha perdido 8.000 votos, pero ha conservado el número de escaños. Y si no tuviéramos poco con la conformación del gobierno extremeño, nos llega ahora la cita del 23J de elecciones generales en Extremadura. Se han presentado el bloque extremeño, que es como se llama, agrupando a casi todas las formaciones regionalistas de la comunidad: extremeños, extremeñistas, Cáceres Viva, Cacereños por Cáceres y Juntos por Extremadura se han unido en ese bloque extremeño y van a presentar a 2 candidatos, al cocinero Antonio Granero por la provincia de Badajoz y a Francisco Alcántara de Cáceres Viva por la provincia de Cáceres. Hay que decir que estas formaciones, mejor dicho, la formación solamente de Juntos por Extremadura obtuvo unos 15.000, algo más de 15.000 votos en las autonómicas, que es un 2,55%. Se quedó prácticamente a la mitad de alcanzar el mínimo del 5% para poder obtener representación en el Parlamento extremeño. Pero para sacar un diputado nacional hace falta mucho más. En Cáceres, en el 19, Vox, que fue el último en entrar, tuvo que sacar 35.800 votos, es decir, más del doble de lo que han sacado en las autonómicas Juntos por Extremadura. Pero es que en Badajoz, donde hay un diputado menos además en esta ocasión, había 6 y Badajoz, la provincia, va a quedar con 5 tras esta reestructuración. En el 19 hizo falta 64.000, si hay un diputado menos, yo creo que nos vamos a ir a los 70.000 mínimo para poder alcanzar un diputado, cifras que se aleja de este bloque extremeño. ¿Pero creéis que puede tener posibilidades? Yo no lo sé, pero sí le reconozco mucho mérito el resultado que has tenido ahora en las autonómicas, viniendo desde cero. O sea, porque prácticamente era un grupo desconocido. Es verdad que en Cáceres sí que tiene un poquito de más fuerza por sus impulsores, en Badajoz totalmente desconocido, pero bueno, han obtenido un resultado más que aceptable, que yo me imagino que le puede servir también como palanca para conseguir más votos de cara a las generales. Aquí el hecho de que se unan todos los grupos, en realidad el que más cuenta es Juntos por Extremadura, porque el resto apenas han tenido una votación significativa, un número de votos significativo. Pero bueno, puede ser destacable, pero yo creo que falta la pieza de Extremadura Unida, que ha estado siempre ahí, pero que nunca ha conseguido llegar al Congreso de los Diputados. Izquierda Unida a lo mejor tiene que aparcar un poquito el ataque de celos y decir, bueno, vamos a intentarlo todos juntos, a ver si conseguimos llegar a ese, por lo menos, un diputado, ¿no? Que un diputado, fijaros en las elecciones anteriores lo que hizo Teruel existe, o los 2 diputados de Coalición Canaria, pueden tener un peso significativo en la conformación de un gobierno, de una manera o de otra. Al final, todo está tan ajustado que un voto, un diputado, puede suponer mucho. Yo creo que sería interesante tener un partido regionalista fuerte, tal y como está la cosa ahora, que con el panorama de división por bloques que hay actualmente vayan a conseguir algo, está por ver. La única opción sería Cáceres, en la provincia de Cáceres. Sí. Yo creo que la provincia de Badajoz está muy alejados de obtener un diputado. Sí, es que coincido con vosotros, es decir, creo que es un albur pensar que efectivamente vamos a poder conseguir un partido con una identidad extremeña que nos defienda nuestros intereses de manera particular a los extremos de que en las negociaciones importantes, es decir, llámese presupuesto y otras similares, consiga traer a nuestra tierra algo. Eso es un albur, eso lo han conseguido tradicionalmente determinadas comunidades autónomas, pero nosotros pues desgraciadamente lo hemos tenido y es una suerte más de deseo que de realidad. Pero sí que es necesario que haya ese acento extremeño en estas elecciones, en esta campaña nacional, a ver qué nos aportan.
coincido contigo, que es interesante. A ver qué nos aporta. Lo veremos, señores, no tenemos tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis, su opinión cuando lo hemos pulsado aquí en esta mesa de opinión. Son muchos los temas que hemos tratado y seguiremos hablando una semana después de las elecciones, porque tanto esas tres opciones que hemos hablado antes como la hipotética de repetición de los comicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura siguen abiertas una semana después. Gracias a Luis Mato Baja. Buenas noches Que pases a ti una y buena a todos semana. los picoteros. Gracias, Javier, que disfrutes también de esta semana. Igualmente a vosotros, disfrutar. Y que llueva. Y que llueva, necesario. No tanto calor, más lluvia. Parece ser que el miércoles sí podemos registrar precipitaciones en el Valle del Guadiana y de forma generalizada en toda la comunidad, que así sea. Nos emplazamos mañana a una nueva cita, será en torno a las 21:35. Recuerden, en la TDT y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch y también en nuestra página web de televisionextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches y recuerden ser felices, que es lo más importante en esta vida.